Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas, bajo estos árboles, la naturaleza. Ahora nos decía un paciente de Barranquilla que el sol, la energía, que todo el mundo debería disfrutar. Ellos están tras de cámaras, estoy grabando al lado con los pacientes que están en nuestro programa de 6 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y se quedan en nuestra casa hotel. Y me da alegría verlos a ellos en pantaloneta, en camisetas, luego en la piscina, que van, que caminan, que reciben sol, en fin. Definitivamente la mejor medicina la encontramos a través de la energía del universo y es en la piel, no en la ropa. Una cosa es recibir calor, otra cosa es recibir sol. Y entonces, cuando recibimos en la piel, en la ropa, estamos recibiendo calor, necesitamos recibir el sol para que se nos active la vitamina D, el cuerpo hace fotosíntesis. Y todo esto nos ayuda a fijar calcio, a tener más energía, a mejorar la depresión, el sueño y demás. Recuerden que una de las características de la deficiencia de vitamina D es se nos apagó el motor. Tristeza, aburrimiento, depresión, llanto y va uno y hace el examen, vitamina D. ¿Qué es? Tratamiento para el sol. Obviamente una buena alimentación. Entonces esto es importante que lo tengamos muy claro y que estamos grabando bajo esta naturaleza tan linda del Parque de la Salud. En Dos Quebradas, como lo tenemos en Manizales, que es una casa hotel también grandísima con 5 cuadras de comida orgánica. Y que hablando de alimentación y hablando de todo este concepto de la vida, hoy vamos a hablar con 2 de nuestras médicas que nos apoyan en la consulta para hablar de la enfermedad gastrointestinal. Entonces uno habla gastrointestinal y ustedes dicen gastritis, otro dice colitis. Pues se nos olvida que el aparato gastrointestinal tiene un recorrido muy grande que vamos a hacer con ellas dos. La doctora Jessica López Cerrado y la doctora Adriana María Gómez Botero, que además nos apoya en la consulta médica en Armenia y tiene una experiencia de más de 8 años de estar trabajando en el campo de la gastroenterología, endoscopias, colonoscopias y patología gastrointestinal y demás. Y entonces para hablar de la enfermedad gastrointestinal vamos a hacer como a contextualizarlos a todos ustedes, porque para que entendamos qué es todo ese recorrido de esa parte gastrointestinal. Doctora Jessica, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Hola, ante todo pues muchas gracias a usted por la invitación. Efectivamente, como usted dice, doctor, para hablar básicamente de lo que son los trastornos gastrointestinales, inicialmente tenemos que saber cuál es la función principal de este sistema digestivo, de nuestro sistema gastrointestinal, y además cuáles son las estructuras o los órganos que conforman este sistema, ¿cierto? Inicialmente tenemos que saber que la función principal es convertir esa comida que ingerimos, convertirlas en los nutrientes para que posteriormente nos puedan aportar energías. Además de eso, el proceso de digestión también se encarga de rechazar aquellos alimentos que probablemente contengan algún microorganismo, ya sean virus, ya sean bacterias, que nos puedan llegar a causar algún proceso infeccioso o algún proceso de enfermedad. Bueno, hablando ya de lo que de las estructuras que conforman el sistema digestivo, tenemos que empezar que la digestión principalmente comienza con el proceso de salivación, que es la primera fase como tal de la digestión que se da en la boca, lo realiza básicamente lo que es la lengua. Este proceso de salivación se va a ir dando en la medida que realicemos un buen proceso de masticación. Se dice que la masticación se tiene que realizar mínimo entre 30 a 40 veces para que produzcamos una buena saliva. Y es tan importante esta salivación porque en la medida de que haya mejor masticación y mejor salivación, se va a producir una enzima que es la enzima amilasa salival. Esta enzima amilasa salival es la que nos va a ayudar a digerir mejor los alimentos y nos va básicamente a digerir mejor lo que son los carbohidratos para posteriormente convertirlos en glucosa. Entonces, así realmente empieza nuestro proceso digestivo
en este proceso de masticación y de salivación se va a ir formando lo que es el bolo alimentario. Esta sería la primera fase como tal de la digestión. Luego de que se forma el bolo alimentario, comienza entonces una segunda fase de la digestión, que es la fase gástrica, que es cuando este bolo se va a preparar para pasar desde la boca, ¿verdad? Mediante un proceso, un movimiento de los músculos que están a nivel del esófago, pasan desde la boca y llegan al estómago a través del cardias. Allí es cuando ocurre ya la segunda fase de la digestión. Posteriormente empieza entonces lo que es la fase ya intestinal, que es cuando se prepara el alimento a pasar desde el estómago al intestino delgado. Posteriormente pasa a lo que es el intestino grueso, luego llega a lo que es pues la ampolla rectal y se prepara ya para la eliminación. Y tomando en cuenta que en este proceso digestivo también tiene un papel muy importante lo que es el hígado y lo que es el páncreas también para ayudarnos a tener una buena digestión. Vamos a convertir eso en enfermedad, porque muchos de ustedes están diciendo, bueno, ¿eso para qué? Es que yo como y se me hincha el estómago y no me cierra la correa y me toca soltarme el pantalón y estoy así arrogado y eruptando y como dicen las señoras están aitos y a otros les da flatulencia y les cayó mala comida. ¿Saben cuál es el error que tenemos? Que muchos de ustedes creen que el estómago tiene dientes y el estómago es una telita, un musculito. Ahorita que la doctora que le toca ver tanto eso en endoscopia nos va a decir. Y es que las glándulas salivales, vamos a ver en ese vasito cuando ustedes ven en televisión, por ahí en nuestros programas de Discovery, que ponen la serpiente y la serpiente bota goticas. Así son las glándulas salivales. A ver, limón, sal, limón, todos, limón, limón, sal, limón, sal. Se me hizo agua la boca. Se me hizo agua la boca. Ah, porque estoy produciendo, ¿qué? Saliva, no. Enzimas digestivas. Doctora, ¿qué son las enzimas y eso para qué sirve? ¿Por qué ese recorrido? ¿Por qué para hablar de una enfermedad gastrointestinal tenemos que ver la lengua, mirar la boca? ¿Para qué sirve la saliva y qué son las enzimas? Un saludo cariñoso a todos los televidentes y al doctor Jorge Enrique Rojas, muchas gracias por invitarme al programa. Sí, por supuesto, la patología del sistema digestivo es inmensamente grande. Yo pienso que más del 90 o 95% de la población ha consultado alguna vez por un síntoma o signo del sistema digestivo. Como bien lo explicaba la doctora Jessica y lo dice el doctor, esa digestión empieza desde la boca, desde que miramos el alimento ya empezamos a salivar, tal como él lo dijo ahora en el ejemplo. Las enzimas digestivas son las encargadas de degradar el alimento para que sea absorbido fácilmente a nivel de nuestro sistema digestivo. Por eso es tan importante el proceso de la masticación, como lo decíamos. Después de que el bolo alimenticio baja adecuadamente, entonces los demás órganos del sistema digestivo pueden recibir un bolo en buenas condiciones para empezar el proceso de absorción. No pasar entero como lo hacemos muchas veces por la premura del tiempo o por falta pues, de masticación, porque no somos conscientes, no lo hacemos de manera agradable, el proceso de la comida, de la masticación, miramos el celular, estamos pendientes de la llamada, pero realmente la hora de la comida debería ser una de las principales y mientras comemos podemos hacer una meditación si somos conscientes del proceso que estamos haciendo en ese momento. Perdóneme, doctora, ya que usted tocó ese tema, porque quiero seguir en esa parte ya de la parte del estómago. Comer es una meditación. Y qué importante que usted hubiera soltado esa palabra, porque es que, ¿qué desayunó? ¿Qué desayunó? Yo no me acuerdo, pues, ¿qué comió ayer? No tenemos conciencia, pues el televisor, mataron, violaron, robaron. Es importante porque ahí ya nos tiramos el proceso metabólico. Metabólico, ojo con una palabra, vamos al corte de comerciales para que ustedes entiendan la palabra metabolismo. Ya volvemos. Vamos a hablar del proceso metabólico que ocurre en nuestro organismo, en nuestro sistema digestivo. Cuando nosotros ingerimos la comida, hablábamos que había que pasar el bolo de manera adecuada a través de los otros órganos del sistema digestivo
empieza a bajar el bolo a través del esófago, que es un tubo importantísimo que conecta con el estómago, y en ese momento, desde que masticamos, ya empezó el metabolismo de nosotros. El metabolismo es todo el proceso que se hace de los nutrientes que ingerimos por nuestra boca a través de nuestras enzimas digestivas, para que finalmente se vayan absorbiendo. Entonces, baja por el tubo importantísimo que es el esófago al estómago. El esófago es importantísimo porque tiene unos esfínteres que controlan el paso de ese alimento, de ese bolo hacia el estómago, y cuando hay daño en los esfínteres del esófago es cuando viene lo que tanto conocemos como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que muchas veces es también porque se hace un mal proceso de deglución y de masticación. Las personas llegan diciendo, doctora, consulto porque tengo un taco en la garganta, me han formulado para amigdalitis, para faringitis, pero realmente no fue eso. Realmente es un problema motor del esófago, y el esófago tiene unos movimientos como reptantes para que el bolo baje adecuadamente al estómago, pero si el esófago tiene alguna lesión, algún daño, no sucede esto. Entonces sentimos que se nos atora, que se nos queda la comida, bien sea en la garganta o acá en la parte final del esófago donde está el esfínter que vacía hacia el estómago. Eso es importantísimo, y vienen las enfermedades del esófago. Después el bolo alimenticio pasa al estómago, que es nuestro órgano donde se almacena un poco más, se hace otra digestión, otro proceso metabólico que consiste en los ácidos que tenemos en el estómago, el ácido clorhídrico, importantísimo. Por eso la idea cuando las personas tienen gastritis no es de inmediato inhibirles esos ácidos, el ácido clorhídrico, no, es mejor darles unas buenas recomendaciones, unos protectores de mucosa para que se pueda llevar a cabo ese proceso metabólico, porque sin el ácido clorhídrico y sin esas enzimas importantísimas no hay una buena absorción de ese alimento. El alimento sigue para allí, se absorbe, se digiere y pasa a las primeras porciones del intestino delgado. El intestino delgado es un órgano larguísimo, mide más o menos 7,5 metros. Allí en las primeras porciones se hace una absorción importantísima de los nutrientes, que es en el duodeno y en el yeyuno, y ya en la parte final, que es el íleon, que termina en el colon, que es un órgano importantísimo que lo vamos a mencionar ahora, entonces se hace ya el proceso más de absorción de agua y se forma el bolo fecal. Entonces, todas estas partes del sistema digestivo tienen hoy día una cantidad de patologías. Yo digo, doctor, no solamente por nuestra mala nutrición que implica directamente, sino también por el trastorno de ansiedad y el estrés tan grande que vivimos. Definitivamente es importantísimo que entendamos una cosa muy bonita. En el sistema digestivo, en el intestino, tenemos un cerebro. Tenemos otro cerebro en el corazón. No es solo el cerebro craneano. Por eso es que cuando sentimos tensión, temor, rabia, lo sentimos acá. Por eso decimos que sentimos con las tripas, dice la gente, y es que es así, porque acá hay otro intestino que igualmente secreta neurotransmisores, serotonina y todo esto. El segundo cerebro. Es nuestro segundo cerebro, el cerebro intestinal. Entonces, por eso es tan importante tenerlo bien, y tenerlo bien de manera emocional y nutricional. Ese sistema digestivo que llega ese bolo alimenticio, cuando ya se han absorbido los nutrientes y llega al colon, aquí en el colon se hace el proceso de absorción de agua, y se forma el bolo fecal. Ese bolo fecal tiene un tránsito, y el intestino grueso, que es el colon, tiene 1,5 metros. Es muy largo. Por eso cuando la gente llega consultando, es que me duelen los ovarios, es que me duele por acá, me duele atrás. Con el colon distendido puede doler en cualquier parte del abdomen, inclusive en la pelvis y en la parte de atrás de la columna y en el sacro, porque es un órgano muy grande que, como hemos visto, afectado tanto por el estreñimiento, como es uno de los síntomas más preponderantes en este mundo actual con la mala nutrición que tenemos y todo esto, el colon presiona a los demás órganos. O sea que un colon tóxico, un colon lleno de materia fecal, un colon inflamado, produce cantidades de signos y síntomas adicional a una intoxicación severa. Porque si el colon no está ayudando y no está evacuando como es, imagínense ustedes lo que el doctor bien ha explicado, ustedes no sacar la basura en 8 o 15 días, cómo se pone la basura, lo mismo pasa en nosotros, la toxicidad. Y la gente dice, no, pero es que para mí es muy normal, yo doy del cuerpo cada 3, cada 4, cada 5 días, no. Hay pacientes que inclusive dicen que evacúan cada 10 o 15 días, realmente yo no me explico cómo lo hacen,
pero es una cosa demasiado dañina para el organismo, para la mente, para el cerebro. Las toxinas nos invaden completamente. Viene esa parte final del colon que desemboca a través de la ampolla rectal en el ano. Y es allí donde vemos también tantas patologías, tantos signos y síntomas, porque ya ha venido un proceso desde arriba que no se realizó bien. Por eso es que cuando un paciente presenta un síntoma, todos dicen, tengo gastritis, tengo colon irritable, pero hay que entrar a mirar con las ayudas diagnósticas verdaderamente qué es lo que hay ahí, porque es un sistema, como ustedes lo ven, de múltiples órganos. Adicional a lo que decía la doctora Jessica, está el hígado, que pertenece al sistema digestivo también, y está el páncreas. Entonces, vamos a darle una mirada a ese resto de cositas. Entonces, ella acaba de resumir un compendio de gastroenterología, y es bien difícil. Abramos el capó del carro y uno ve ahí el motor, y ve un poco de cosas y tal, y ustedes le echan gasolina y aceite, y ustedes prenden el carro y van y miran atrás, humo. Y ustedes se comen una bandeja paisa. ¿Y qué sale? La bandeja paisa no. El cuerpo transforma, así como en el carro sucedió todas esas cosas de aparatos y demás que ella lo puede, un mecánico lo hubiera dicho, carburador, radiador, inyectores, no sé qué, válvulas en nuestro cuerpo, entonces ya, ella nos lo resumió. Llega la comida y se transforma. ¿A usted no les parece muy sabio el cuerpo? Transformar una bandeja paisa, un sancocho, un arroz, una arepa, huevo, todo, en vitaminas, minerales, todo eso. ¿Cómo lo hace? Ese proceso metabólico. Ahora, llevamos nosotros el cuerpo a la enfermedad, combinamos mal los alimentos, los preparamos mal y demás. Vamos a empezar a buscar la patología, vamos a mirar por qué nosotros la lengua es tan importante y vamos a hacer el recorrido ya. Ella nos lo dijo normal, ahora vamos, después de este comerciales, a mostrarlo enfermo. Ya regresamos. Es muy importante y es algo que nosotros lo hacemos desde la academia en nuestros parques de la salud, pero cuando vamos a dar conferencias o en mi caso cuando voy a las universidades, le insisto a los estudiantes, el intestino empieza ni siquiera en la boca, acá, se me hizo agua la boca. ¿Por qué? Porque es el pensamiento, la comida, yo la veo, me gustó, no me gustó, buena presencia, mal emplatado, no sé qué. Ahí empieza la digestión, el olor. Ah, que me huele bueno, no, me como la comida con gusto, no. Y ahí empieza ya el proceso de la boca y la masticación. Y nosotros insistimos mucho en la evaluación de la lengua y evaluar muy bien la boca, las características de la boca, porque yo puedo evaluar muchas cosas de cómo está mi intestino en la lengua. Ahí van a ver fotos de lenguas enfermas ustedes ahora. Y todo lo que deben de conocer acerca de esto, doctora Jessica. Sí, efectivamente. Lo que nosotros inicialmente vamos a evaluar al momento del examen físico es el estado de esa boca, cómo están los dientes, si hay presencia de sarro, cómo está la lengua, si la lengua está muy seca, si hay presencia de saburra, si las encías están irritadas. Todo esto muchas veces pensamos que no nos afectan y realmente sí nos afectan. Y hay algo muy importante que no hemos comentado y son los factores que nos hacen que tengamos este tipo de trastornos de la digestión. Factores como el consumir medicamentos como AINES nos pueden causar trastornos digestivos, factores como lo que son el uso de cigarrillo, el masticar el tabaco, la presencia de estrés, de ansiedad, las mismas rabias, los miedos, hacen que empecemos entonces a sufrir de enfermedades del tracto gastrointestinal, desde la lengua hasta el momento del estómago, hasta el momento que pues la comida sea eliminada. Muchas lenguas, como ustedes ven ahí en las imágenes, son lenguas enfermas. Entonces nosotros miramos, ¿será que tienen esa lengua tan blanca, muy blanca, y como una capa, una mota blanca? Y hacen un estudio, está llena de hongos, de cándidas. Otras lenguas están así porque las personas se acuestan llenos. Llegan de trabajar y llegan cansados, se tiran a la cama, comen ahí, a veces ni se quedan tan dormidos que ni se lavan los dientes y se acostaron con el motor prendido toda la noche de él. Y al otro día se levantan, doctor, yo vengo porque es que yo me levanto como si no hubiera dormido.
Y empieza uno a hacer la historia clínica, el celular conectado, el televisor prendido y adicionalmente se acostó con el estómago lleno. Y empieza ese gran problema que es el reflujo, que decía ahora la doctora Adriana María Gómez Botero. Entonces, ¿qué es esfínter? Es puertica, eso es un esfínter. Entonces aquí tenemos una puertica que se llama el cardias y aquí tenemos cuando termina el estómago otra puertica que se llama píloro. Si una puertica de esas no funciona bien, pues ahí se devuelve la comida. ¿Qué es más fácil para el intestino? ¿Devolverse 40 centímetros o seguir 7 metros? Entonces cuando ese ácido se devuelve, me quema la lengua. Ese dolor de oído, esa otitis, yo no aguanto y uno, todo bien, reflujo. Y como el oído se comunica acá con el intestino, con la parte inicial del intestino que son con las trompas de Eustaquio, entonces por ese tubito se mete el ácido o problema de oído. Y ni qué decir, es que yo me levanto hablando así. No ve que el ácido le quemó las cuerdas vocales toda la noche. Y le tratan las cuerdas vocales, ¿no? La tos por la noche. Mire todo lo que está desprendiendo. Ella hablaba de la lengua, ella hablaba de toda la enfermedad gastrointestinal. La tos en la noche y le tratan el pulmón. Y ustedes compran rejarabes para tos. Reflujo, endoscopia. Doctora, ya la doctora Jessica abrió la boca, uno llaga, nosotros miramos, bueno, abran entonces las encías, la lengua, las amígdalas, todo lo que vemos acá. Pero ahí es donde usted entra, que lleva tantos años trabajando con el grupo de gastroenterología de Armenia y con el doctor Alberto Ángel. Y entonces, ustedes nos tienen que contar lo que nosotros no vemos. Entonces, ustedes entran con un aparato ahí. ¿Qué es eso y qué es lo que hay que hacer? Bueno, sí, importantísimo hablar primero que todo del reflujo. Los pacientes nos llegan a la consulta casi siempre remitidos por otorrino, porque primero los mandan a otorrino. El paciente se empieza a quejar de una cantidad de síntomas a nivel de garganta, de oído, y llegan y cuando dicen por reflujo, dicen, no, a mí me mandaron acá, pero yo sé que lo mío no es eso. Nosotros sí, en realidad hay que revisar el sistema digestivo. Lo primero solicitamos una endoscopia, básica la endoscopia digestiva alta. Es más, en los países avanzados hoy en día no le dan empleo a las personas si dentro de su portafolio, de su paquete de exámenes no llevan una endoscopia, porque las lesiones del esófago y del estómago y los cánceres van en aumento. Entonces entramos con la endoscopia a revisar. Y empezamos a revisar desde la lengua, la faringe y lo que no vemos a través del examen oral que decía la doctora Jessica, entra el tubo del aparato y empieza a revisar todo el esófago. Encontramos esófago irritado, ulcerado, encontramos a veces muy frecuente, estamos viendo hoy en día la cándida esofágica, la moniliasis esofágica que no debiera de existir, porque es que no es normal que los hongos lleguen a colonizar hasta el esófago. Y es algo que hay que tratar muy bien tratado e investigar pues causas de inmunosupresión, por qué se le bajó las defensas al paciente que hizo hongos allí. Esa es una de las patologías muy frecuentes. Seguimos bajando en el esófago. No baje, quedémonos ahí. Entonces yo entro con la endoscopia y encuentro que en la garganta de la pareja hay condilomas. Muchas veces resultado del sexo oral. Condilomas, ¿qué es eso? Claro, la condilomatosis es las lesiones verrucosas que se forman por el virus del papiloma humano, que pueden dar tanto a nivel genital como a nivel oral, dependiendo de donde haya estado el contacto directo. Entonces hay condilomas orales, condilomas a nivel de la faringe, perdón, y también podemos ver condilomas a nivel del ano, que son muy frecuentes, y del recto, con una alta incidencia en cáncer anorrectal y en cáncer también de faringe y de esófago. O sea que eso es tan importante tratarlo como el condiloma genital. Bueno, entonces vamos a ir a este corte comerciales porque ahí vamos bajando con la endoscopia. Resumen. Primero, entonces, la boca, la lengua, la encía, todo. Mírense siempre la lengua. Si la lengua está con mapas, con hundiduras, con cambios, ustedes deben de consultar. Y no es, ojalá todos los odontólogos manejaran esto también, pero deberían. Pero esto es importante. No es entrar y mirar las amígdalas, no, es todo el trayecto. Y ya entró con la endoscopia, entonces ya estaba hablando lo que van viendo con el endoscopio. Vamos al corte de comerciales para que entremos a esófago,
¿Por qué tantos cánceres de esófago, estómago? Y continuar con todos estos estudios. Ya regresamos. Corte 4. Bueno, ya habíamos bajado a través del esófago y vamos a entrar al estómago. Es importante allí porque entre la entrada del esófago y el estómago logramos ver a veces lesiones que... No, pero perdóneme. Usted va bajando, ¿cierto? Vamos aquí en el esófago. ¿Qué pueden encontrar ahí antecito entre esa puertica que es el cardias en el esófago? Porque la gente dice, ay, tiene cáncer de esófago y no sé qué. Sí, doctor. Allí se encuentra muy frecuentemente una displasia, una metaplasia que llamamos, que estudian los patólogos, que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un cambio metaplásico en la célula que puede ir acompañado de displasia o no. Eso solamente lo define la biopsia, el patólogo, por eso es tan importante tomar biopsias absolutamente en todas las endoscopias. Nosotros en Armenia, con el doctor Alberto Ángel, siempre él toma biopsias. Entonces, el patólogo define si es metaplasia y si hay displasia de qué grado, si es grado 1 o grado 2. De acuerdo a eso va el tratamiento y de acuerdo a eso va el seguimiento del control endoscópico que puede ser en 3 a 6 meses. Seguimos bajando y entramos al estómago. El estómago es nuestro órgano donde se almacena por más tiempo el alimento. Cuando llega allí y llegamos nos encontramos a veces con que hay pedazos y troncos de comida enteros. Y esto es triste, porque es que no hay dientecitos, el estómago no mastica y realmente es porque nosotros no hicimos el proceso de la masticación adecuado desde la boca, lo que estábamos hablando. Entonces hay estómagos que no vacían bien, un retardo del vaciamiento gástrico porque no hay una buena masticación, produce cantidades de síntomas, la eructadera, la dispepsia que llamamos, el vómito, porque como bien lo decía el doctor, es más fácil que se devuelva la comida que siga su tránsito hacia allá. El estómago es importantísimo con sus jugos gástricos para digerir el alimento y en el estómago podemos encontrar patologías como las úlceras gástricas y más abajo las úlceras duodenales. Pero no es la gastritis, no, es diferente. Las personas dicen, es que tengo úlcera, no. Úlcera es un diagnóstico ya mucho más delicado que una gastritis, porque ya quiere decir que la iridita o la irritación de la mucosa gástrica se fue más allá y ya formó una ulcerita. Mucho cuidado, porque cantidades de úlceras gástricas son las que más se convierten en cáncer gástrico y lo estamos viendo y va en aumento. Entonces, a tiempo, tomar las biopsias y hacer el estudio adecuado y el tratamiento adecuado y con tiempo. Seguimos en el estómago, podemos encontrar también pólipos. Pólipos son tumores benignos o carnosidades pequeñas que si no se sacan, la gran mayoría se pueden convertir en cáncer. Inclusive los hiperplásicos que son supuestamente benignos, no sabemos en qué momento un pólipo que se deja ahí un tiempo se pueda convertir en un cáncer, no lo sabemos. Seguimos con el endoscopio, podemos ver hasta el duodeno. Cuando los pacientes llegan quejándose de diarreas, que es un síntoma muy común, tomamos biopsias del duodeno, de la tercera porción, porque allí también puede estar la causa de una diarrea crónica, no solamente en el colon. Hasta ahí podemos ver con el endoscopio. Hay un órgano importantísimo que sigue, que es el intestino delgado, pero casi no lo evaluamos. Hay una manera de evaluarlo, que es con la videocápsula endoscópica. Entonces, lo que normalmente mandamos es endoscopia y colonoscopia. Pero cuando no encontramos la patología y, por ejemplo, hay un sangrado oculto, no sabemos de dónde es, porque el paciente sigue con anemia, sigue perdiendo sangre, entonces tenemos que revisar el intestino delgado. Y la forma de revisarlo más sencilla, por decirlo así, hay unas más avanzadas, pero la más sencilla es la videocápsula endoscópica, que se toman una capsulita, va con una camarita y ella hace todo el tránsito a través del intestino delgado y allí podemos ver úlceras, también en el yeyuno, en el ileón, o ver un tumor o ver un foco de sangrado a través del intestino delgado. Entonces el intestino delgado también hay formas de evaluarlo y esa es una importantísima. Y el otro examen que siempre debe ir acompañado de cualquier síntoma del gastrointestinal es la colonoscopia. Pero todavía no sigamos bajando porque yo creo que la doctora Jessica nos cuente eso que ella nos está mostrando ahí ya con apoyos diagnósticos, es lo que nosotros nos toca en la consulta. ¿Cuáles son esos síntomas más frecuentes de alarma, de sospecha o preventivos
por los cuales nosotros le decimos a la persona, no, vaya a hacer una endoscopia. Vamos a estudiar a ver qué es lo que pasa allá, cuáles pueden ser esas manifestaciones clínicas, porque es que nos da tanta tristeza que la gente dice, me duele la boca del estómago, y se van para la farmacia y compran un omeprazol, y están tapando un cáncer. Pues el síntoma puede que mejore, tranquilo que ese no es el tratamiento para el cáncer, entonces el cáncer sigue. Y después se nos mueren los pacientes porque no se hicieron un examen a tiempo como una endoscopia. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas, doctora Jessica López? Sí, la manifestación clínica inicial es cuando el paciente llega y dice, doctora, tengo sensación de que me arde la boca del estómago. Es lo que uno pues empieza ya a guiarse, a determinar si hay algún proceso digestivo alterado. Sensación de que arde, sensación de tener dolor en el pecho o que tiene atrapado o en sensación de tener algo en la garganta que no le permite pues pasar el alimento bien, sensación o esa llenura que sienten al consumir alimento, cuando tienen la sensación de que se les infla el estómago o una sensación de agriera, de reflujo. Cuando me acuesto a dormir, siento que me da más agriera o al levantarme también tengo sensación de que amanezco como con congestión nasal, amanezco con estornudos, con tos. Esos son básicamente los síntomas que nos hace pensar en que debemos realizar un estudio gastroenterológico como una endoscopia para determinar si hay algún proceso digestivo superior. Muchas personas nos llegan a nosotros automedicadas, ¿sí? Toman productos para eso y están tapando las enfermedades y la enfermedad puede avanzar. Y entonces ahí nos dan resultados. Doctora Adriana, en esa biopsia, biopsia es que toman un pedacito pues de ahí, lo lleva al patólogo, otro médico, él mide al microscopio y dice lo que tiene es esto. ¿Qué es lo que más estamos encontrando en esa enfermedad gástrica? Lo que más estamos encontrando a ese nivel son metaplasias y displasias, o sea, ya cambios premalignos en la célula. Entonces, allí empezamos a mirar. Entonces, el paciente llega asustado, aterrorizado, es que tengo cáncer y me va a morir. No, todavía está en un estado premaligno, donde podemos hacer mucho. Empezamos el tratamiento. Metaplasia sin displasia no es tan peligroso, pero es de vigilancia. Metaplasia con displasia, grado 1 o grado 2, sí ya hay que ponerle mucho más cuidado. Es decir, se hace el tratamiento y se hace el seguimiento del paciente. El seguimiento endoscópico y con biopsias, como hablábamos ahora. El mapeo de biopsias lo hace el gastroenterólogo según el criterio de él cuando entra al estómago inclusive. Entonces, allí vamos a ver, adicionalmente hay unos exámenes complementarios. Cuando tenemos duda de lo que el gastro vio, solicita otros exámenes complementarios y ayudas diagnósticas, como un TAC, como unos antígenos de cáncer en sangre, y investigamos mucho en este momento los antecedentes familiares, porque son cánceres de bastante componente genético. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales para que continuemos ese recorrido por el aparato gastrointestinal y podamos evaluar también nuestro colon. Ya volvemos. Esto es difícil poderlo resumir en un programa de televisión porque pues esto es de años, pero lo estamos tratando de hacer de una manera muy didáctica. Y rápidamente hablamos de toda la sintomatología de la boca, por qué la endoscopia, y ahora vamos a ir a evaluar el intestino grueso y ustedes dirán, ¿y yo cuándo, por qué, en qué momento me debo hacer una colonoscopia? ¿Cuáles podrían ser esos síntomas por los cuales yo debería acudir a este examen, doctora Jessica López? Bueno, una colonoscopia se manda a realizar básicamente cuando el paciente comienza a presentar sintomatología de que no puede ir al baño diariamente. Doctora, yo me tardo 2, 3, 10, hasta 12 días. Hemos visto pacientes que no pueden ir al baño pues diariamente. También presencia de evacuaciones cuando son o evacuaciones líquidas que son crónicas, evacuaciones que presentan sangrado, cuando hay presencia de sangrado rectal, mucho dolor abdominal que se mantiene en el transcurso del tiempo, nos puede dar a pensar que requerimos el estudio de un proceso, de una colonoscopia como tal. Bueno,
¿Qué es una colonoscopia, doctora Adriana María? Bueno, la colonoscopia es el examen básico, el principal para evaluar todo el intestino grueso, que como les decía, mide 1,5 metros, que es llamado colon. A través de la colonoscopia, el gastroenterólogo evalúa desde la parte anal, el esfínter anal, que es como la puertica que decía el doctor, el externo, el interno, y seguimos hacia el recto y evaluamos absolutamente toda la extensión del intestino grueso. Es muy importante hacer colonoscopias a tiempo y muchas veces no esperar a que hayan síntomas floridos o síntomas muy preocupantes. Hay un único síntoma que indica hacer colonoscopia, que es básico. Si lo hiciéramos, nos evitaríamos muchos problemas de cánceres no detectados a tiempo, que es simplemente el cambio en el hábito defecatorio, cualquiera que sea. Personas de 50 años en adelante que dicen, me cambió la consistencia de las heces, puede ser heces acintadas o delgaditas o algún cambio en el hábito defecatorio, hay que estudiarlo, si es de reciente comienzo. Igualmente el estreñimiento crónico, como dijo la doctora, y el síndrome de diarrea crónico, el dolor abdominal y lo demás. Y otro importantísimo es cualquier tipo de sangrado a nivel anal. No, que es que son las hemorroides, porque yo me limpio ya y el papel sale untado y yo sé qué son. No. ¿Y quién va a saber si está sangrando del recto o es más arriba o es un pólipo que está sangrando y que se va a convertir en un tumor maligno o es un divertículo que está inflamado y está sangrando? Cantidades de cosas vemos en el colon que pueden producir sangrado. Y yo les digo, un síntoma que hay que estudiar es la pérdida de peso. Pacientes con pérdida de peso que no se les encuentra rápidamente en los exámenes de laboratorio algo, endoscopia y colonoscopia. Es un signo importantísimo para estudiar el sistema digestivo completo. Entonces, a través de la colonoscopia evaluamos completamente el colon. Ocurre algo. Precisamente como tenemos estreñimiento, como estamos evacuando tan mal, muchas veces no es suficiente la preparación que hace el paciente 2 días antes para la colonoscopia. ¿Y qué ocurre? Que no podemos evaluar todo el colon, porque es que el aparato empieza a entrar y llega un momento en que no pasa. Muchas veces vemos que inclusive con semejante preparación y tanta diarrea quedaron restos de materia fecal. Entonces no se puede pasar. O hay tantos divertículos que son bolsitas, huequitos que se forman a nivel del colon, que al entrar el aparato el gastroenterólogo no puede presionar porque puede haber una perforación del colon. Entonces, ¿qué pasa? Si no logramos pasar de cierto punto para allá, a veces logramos ver el sigmoides, el descendente, y de allá para allá no pasamos, o a través del transverso no se puede pasar, en fin. Entonces nos apoyamos en otras ayudas diagnósticas como el TAC contrastado de abdomen y lo que yo les hablaba, que son los antígenos, que son marcadores tumorales, sustancias que se miden en sangre, para mirar también, porque a veces solamente se altera a tiempo un antígeno, aún sin haber presentado el dolor. La predisposición familiar. Toda persona que tenga en familiar de 1º o 2º grado de consanguinidad, cáncer del tubo digestivo, esófago, estómago, colon, recto, debe mandarse a hacer a partir de los 35 años colonoscopia y endoscopia, tenga o no tenga síntomas. Y si hay síntomas, hacerlo siquiera cada año, porque es muy fácil solucionarlo a tiempo. Realmente el éxito de las cirugías de colon hoy en día y del cáncer de colon es excelente, lo mismo en el estómago. Con una cirugía a tiempo, posiblemente muchas veces no necesiten ni quimio ni radio, pero el error grandísimo está en esperar. Ahora, son exámenes que nosotros los hacemos preferiblemente bajo sedación, porque no es bueno uno entrarse a pasar un mal rato. Tragarse el tubo del endoscopio es un poco molesto, permitir que entre el colonoscopio a través de todo el colon y evaluarlo. Y yo siempre les sugiero a los pacientes, si tienen forma, háganse sedar, a no ser que tengan una contraindicación para la sedación, porque cuando el paciente está relajado y sedado se evalúa mucho mejor el colon y el gastroenterólogo puede maniobrar más fácil que con un paciente pues retorciéndose y quejándose del dolor y prácticamente que se sientan y se incorporan, entonces toca suspender el procedimiento. Entonces son procedimientos muy sencillos de realizar rápidamente, obviamente por un gastroenterólogo entrenado, pero que sí se sugiere mucho que sean acompañados por una sedación para que el paciente esté mucho más cómodo. El ano es un órgano importantísimo. En el ano vemos muchas alteraciones, vemos daño del esfínter anal, vemos otra cosa que consulta mucho las personas que es la incontinencia fecal.
porque hay daños del esfínter anal en las mujeres durante el parto o en personas que tienen relaciones anales, etcétera. Se ven los condilomas, el daño del, inclusive una causa importantísima del estreñimiento es una cosa que llamamos la disinergia defecatoria, porque tenemos otra cantidad de exámenes para evaluar los trastornos motores del tubo gastrointestinal, como la manometría faringoesofágica para evaluar y la pHimetría del reflujo, y abajo, como les estoy hablando de la incontinencia fecal o del mismo estreñimiento, está la manometría anorrectal. Y hay terapias excelentes que se llaman terapias de biofeedback que ayudan mucho en el manejo del estreñimiento y de la incontinencia fecal. O sea, es una cantidad de ayudas diagnósticas que tenemos que realizadas a tiempo de verdad que ofrecen unas opciones terapéuticas excelentes. Y a mí me da mucha alegría cerrar el programa con esas recomendaciones que dice la doctora Adriana de diagnóstico, porque todo el mundo cree que es endoscopia y colonoscopia y pare de contar. No, es que el tema de estudio es amplio. Saben que en medicina nosotros tenemos un adagio que dice, especialmente en el campo de la urología, y decimos que el médico que no meta el dedo, mete la pata. Y en el campo de la enfermedad que estamos hablando, el que no hace la endoscopia y no hace la colonoscopia, mete la pata. Entonces, a eso es lo que queremos llegar. Ahora, ustedes en sus casas dirán, yo no tengo nada de lo que ellas están diciendo. No se preocupen, el cáncer inicia asintomáticamente. Dicen que esto son cosas preventivas, así como hacen con el carro. Y el papelito aquí, 5.000 kilómetros, cambio de aceite y corra y con el carro. El SOA porque se me lo van a llevar en una grúa. La técnico-mecánica, para que no se me lo lleven en una grúa, pero aquí llegan en ambulancia. Pues, por favor, esto es preventivo también. Hay gastroenterólogos en todas partes. Hagan esa inversión. La EPS no les va a hacer esto preventivamente, les toca a cada uno. Cada uno de ustedes es responsable de su propia salud. Así como ellos tomaron la decisión de decir, me vengo, si me hace una toma aquí por favor Mauricio, me vengo a hacerme una limpieza de colon, 6 días a limpiarse, a hacerse en prevención desde tantas partes de Colombia. Así deberían de hacer todos ustedes. Prevención. Si no hacemos nosotros un proceso preventivo para nuestra salud, después vamos a tener lo que decía ayer, ¿cómo es su nombre? Mauricio de Barranquilla. Después sí nos toca gastárnosla toda preventivamente. No, preventivamente no, tratando enfermo. Si no hacemos prevención, no hacemos... qué pena yo hago aquí una cosa. ¿Cómo es la frase que usted dice? Venga para acá, permítame un momentico, doctora, para cerrar el programa. ¿Cómo es la palabra? Cierra usted el programa, hoy despida el programa con la frase que dices. Quien no le dedique tiempo a cuidar su salud, algún día necesitará más tiempo, dinero, paciencia para cuidar su enfermedad. Repitámoslo. Quien no dedica tiempo para cuidar su salud, algún día necesitará más tiempo, dinero, paciencia para cuidar de su enfermedad. ¿De dónde vienes? Barranquilla. ¿Y por qué dijo me va a cuidar y va a hacer prevención 6 días? Porque quiero tener una tercera edad sana, menos dolorosa, menos sufrimiento, tanto para mí como para mis seres queridos. Bueno, qué bueno cerrar un programa de esta manera. A todos ustedes, mil gracias, un saludo muy especial y a tus hijos en Toronto, Canadá, y a tantas personas que nos ven en otras partes, bendiciones.